Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Normita, por el pase. El Jurado Nacional de Elecciones le da la bienvenida a las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018, un programa que busca optimizar su participación eficaz en las próximas elecciones regionales y municipales. Cuéntanos, Normita, ¿qué tema tenemos para desarrollar hoy? Jorge, te comento que durante las elecciones regionales y municipales 2018, las organizaciones políticas participantes y los propios candidatos llevan a cabo acciones propagandísticas a fin de persuadir a los electores para conseguir sus votos. Por ello, sería importante que conozcan que existe un reglamento que regula todo lo relacionado a la propaganda electoral. Es así que en el programa de hoy vamos a conocer lo más importante de este reglamento. Así, las organizaciones políticas podrán saber lo que está permitido, qué se prohíbe y las sanciones que existen cuando se infringen las normas sobre el tema. Invitamos entonces a todos los candidatos y representantes de organizaciones políticas a ver el programa de hoy, porque trataremos sobre la propaganda electoral. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? El día de hoy contamos con la participación de la doctora Liz Barrera Rivas. Ella es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, con quien vamos a conversar todo referente a las pautas que deben tener en cuenta las organizaciones políticas y los candidatos para evitar caer en infracciones a la propaganda electoral. Bienvenida, doctora Liz. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bien, Jorge. Volvemos tras la pausa. Regresamos en Guía Electoral 2018, ya con Liz Barrera, para conversar sobre las pautas que deben tener en cuenta las organizaciones políticas y los candidatos para evitar caer en infracción a la propaganda electoral. Así es, Jorge. Es importante que las organizaciones políticas conozcan cuáles son las pautas necesarias para realizar propaganda electoral y que los jurados electorales especiales no les impongan sanciones. Doctora Liz Barrera, ¿podríamos empezar el programa definiendo qué cosa es propaganda electoral? Claro, propaganda electoral es toda acción que realiza para este proceso electoral una organización política o un candidato que tiene que realizarse con recursos particulares o privados, y la finalidad es obtener un resultado electoral, la captación de votos. Jorge, sería importante definir qué es un candidato. Adelante, Normita. Bueno, veamos. Aquí está. Esta norma del Jurado Nacional de Elecciones señala que un candidato es aquel ciudadano incluido en una solicitud de inscripción de fórmula o lista de candidatos presentada por una organización política ante un determinado jurado electoral especial. Regresamos contigo, Jorge. Muy bien, Normita, muy oportuna tu intervención. Gracias, Jorge. Tú siempre tan gentil. Doctora Liz Barrera, es importante que ahora que las organizaciones políticas conozcan las prohibiciones que establece la normativa electoral. Así es. Por ejemplo, una de las prohibiciones es la realización de propaganda electoral, ya sea a través de pintas o de carteles colocados en predios de dominio público. Pero es importante acotar que sí es factible realizar propaganda en estos lugares siempre y cuando se cuente con la autorización del órgano representativo de la entidad. Y en estos casos, si se concede la autorización a un candidato o alguna organización política, esta autorización se extiende a los demás candidatos. También tenemos aquella propaganda electoral que se realiza realizando o invocando temas religiosos, lo cual se encuentra prohibido. ¿Cuál es el plazo que se establece en la normativa electoral para realizar la propaganda?
La Ley Orgánica de Elecciones establece que está permitido solo hasta 24 horas antes al día de la votación. Es por ello que los fiscalizadores que están asignados en campo realizan un operativo, que es el operativo de retiro de propaganda electoral, de aquellos lugares que están circundantes a los locales de votación, ¿no? Justamente para garantizar que los electores puedan emitir su voto de manera transparente, sin que tengan una influencia externa. Y ojo, también es importante otra prohibición, como lo es aquella propaganda que se realiza en bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados o la denuncia al Ministerio de Cultura para que éste realice las acciones que le resulten dentro de su competencia. ¿Estas prohibiciones también abarcan a medios privados? Así es, está prohibida la realización de propaganda en predios privados, salvo que se cuente con la autorización del propietario. Y es necesario observar una formalidad, la cual es que esta autorización tiene que realizarse por escrito y tiene que estar registrada en la comisaría del sector. ¿Qué otras prohibiciones podríamos resaltar? Bien, entonces, otra propaganda que se encuentra prohibida es aquella que se realiza la propaganda sonora fuera de un horario, que es las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Es sumamente importante el rol que cumplen las municipalidades, tanto distritales como provinciales, ya que son competentes para regular la propaganda electoral dentro de su localidad. Liz, en los últimos días en el trayecto a mi casa, observo carteles colocados en postes. ¿Eso está permitido? Bien, en este caso la propaganda en postes de alumbrado público, si bien es cierto, no es una infracción a la normativa electoral, hay otras normas que la regulan o la prohíben, como lo es el Código Nacional de Suministro, que fue aprobado a través de una resolución ministerial en el año 2011, y por otro lado tenemos a las ordenanzas municipales que también regulan este tema. En el marco de lo explicado, ¿existe la propaganda ofensiva? Así es. El reglamento de propaganda electoral también prohíbe este tipo de propaganda electoral, aquella que atente contra las buenas costumbres, agravie el honor de un candidato o de las organizaciones políticas. Aquella que promueva actos de violencia también se encuentra prohibida. ¿Qué ocurre con los colegios, iglesias y municipalidades? La norma es clara y establece que en estos casos, en los locales públicos, locales de las beneficencias, escuelas públicas, privadas, cuarteles, iglesias, de cualquier credo, se encuentra restringido cualquier acto relacionado a propaganda electoral. Doctora Liz, dentro de lo explicado en la normativa, ¿cuál es el papel fundamental o el rol que ocupan las municipalidades en este aspecto? Sí, las municipalidades tienen un rol fundamental, ya que de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales, ya sean distritales o provinciales, deben regular la propaganda electoral dentro de su localidad. Deben de establecer los lugares en los cuales se puede colocar esta propaganda electoral y también determinar algunas disposiciones respecto al retiro de esta propaganda una vez que haya culminado el proceso electoral. Por ello es sumamente importante que las municipalidades regulen propaganda electoral a través de las ordenanzas municipales. Y deben de alguna manera informar si es que quieren hacer, digamos, algún tipo de evento de desarrollo con la ciudadanía, como puede ser con alguna conferencia o alguna actividad realizada. Claro, las entidades pueden realizar determinados actos para promover el voto informado, y esto se encuentra permitido, ¿no? Solo deben de comunicarlo al jurado electoral especial competente. ¿Existe un plazo para poder comunicar estas acciones? No hay un plazo, solo con la antelación debida. Jorge, Liz, ¿a que no saben qué les he preparado? ¿Puede ser un sándwich o un cafecito? No, Jorge, qué bromista eres. Les he preparado un cuadro resumen. Creo que es necesario para una mejor comprensión del tema. Al momento de realizar propaganda electoral, existen varias restricciones que contempla el Reglamento de Propaganda, publicidad estatal y neutralidad del Jurado Nacional de Elecciones, que deben ser tomadas en cuenta por las organizaciones políticas. Así, está prohibido realizar pintas, colocar carteles
o realizar otras formas de propaganda en predios de dominio público, como parques y plazas, salvo con autorización del órgano representativo de la entidad. Se prohíbe también realizar propaganda electoral en predios privados, como casas, salvo que se cuente con autorización por escrito del propietario. Otra restricción se refiere a la propaganda ofensiva, por lo que no se puede atender contra las buenas costumbres, agraviar el honor o incitar actos de violencia. Tampoco se permite la propaganda electoral en colegios públicos y privados, iglesias de cualquier credo, cuarteles, locales municipales, locales de la beneficencia, entre otros. Entre otras prohibiciones, está el impedimento para realizar propaganda en bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación y la propaganda sonora que se realiza fuera del horario permitido. Esto es, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. En cuanto a los postes de alumbrado público, el Código Nacional de Suministro prohíbe su uso para la colocación de propaganda por razones de seguridad. Muchas gracias por el aporte, Normita. Nosotros nos vamos a una breve pausa en Guía Electoral 2018. Muchas gracias por la sintonía. Continuamos en Guía Electoral 2018 en compañía de la doctora Liz Barrera, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante que las organizaciones políticas, conociendo ya estas restricciones a la normativa, puedan saber quiénes la sancionan, qué es lo que le interpone sobre el tema y cómo es que se desarrolla el proceso. Cierto, Jorge. Afortunadamente contamos con la importante presencia de la especialista del Jurado Nacional de Elecciones, Liz Barrera. Gracias, Normita. Doctora Liz Barrera, ¿cuál es el órgano encargado de impartir y de sancionar estas infracciones que se cometan durante el proceso? Para este proceso electoral se han instalado jurados electorales especiales, que son órganos de carácter temporal que van a administrar justicia electoral en primera instancia. Para este proceso electoral, ¿cuántos jurados electorales han sido establecidos a nivel nacional? Sí, para este proceso tenemos 93 jurados electorales especiales. ¿Habría que recalcar también cómo es la conformación de los mismos? Sí, el jurado electoral especial está conformado por 3 miembros, uno de ellos que es el representante de una Corte Superior de Justicia, el segundo miembro corresponde a un representante del Ministerio Público y el tercer miembro un ciudadano. La labor del fiscalizador es de detectar estas infracciones. Una vez detectadas las infracciones, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Sí, es fundamental indicar que cuando ingresa una denuncia a un jurado electoral especial, el fiscalizador tiene que realizar un informe. En este informe va a establecer todos los hechos que él ha verificado en campo, ¿no? Una vez que se ha presentado este informe ante el jurado electoral especial, el jurado califica el informe correspondiente y de verificar que existen elementos suficientes, se inicia el procedimiento sancionador. Un proceso sancionador, como el que lo menciona, ¿pasa primero por la evaluación de los miembros de los jurados electorales especiales? Sí, este procedimiento sancionador tiene 2 etapas. Por un lado, determinación de la infracción y por otro lado, la determinación de la sanción. En la primera etapa, determinación de la infracción, el jurado electoral especial califica y corre traslado de la denuncia al presunto infractor para que éste presente sus descargos. Una vez presentados entonces estos descargos, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que desarrolla el jurado electoral especial al verificar que existe un incumplimiento en la normativa en este tema? Con o sin descargos, el jurado electoral especial emite una resolución. Esta resolución, de determinar que ha habido infracción, dispone una medida correctiva. La medida correctiva puede ser el retiro o el cese de la propaganda electoral prohibida, bajo apercibimiento de imponer una sanción y remitir copia de los actuados al Ministerio Público. Doctora Liz, ¿qué sucede cuando el infractor no cumple con la medida correctiva? En este caso, cuando el jurado electoral especial determina que no se ha cumplido con lo dispuesto, ya que para ello previamente el fiscalizador debe de realizar un informe de verificación, va a emitir una resolución.
Doctora, ¿y qué indica esa resolución? Pues bien, esta resolución impone una sanción. Esta sanción está dada por una amonestación pública y una multa. ¿Cuánto hablamos cuando se respecta a una multa, en este caso cuando ya se establece la sanción? La multa está dada entre 30 a 100 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y ello dependerá de la gravedad de la infracción cometida por el infractor. Una vez que se haya dado la resolución dentro de los jurados electorales especiales, ¿la organización política sancionada puede apelar a una siguiente instancia? Así es, la sanción puede ser apelada en segunda instancia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Jorge, ¿a que no sabes qué tengo en mente? En resumen, Normita. Así es, Jorge. A nuestros amigos de las organizaciones políticas les preparé un video que resume todo lo referente al procedimiento que se sigue para sancionar las violaciones a la normativa sobre propaganda electoral. Adelante, Normita. Al ingresar una denuncia sobre propaganda electoral a un jurado electoral especial, esta es remitida a un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones para que elabore un informe. Con el informe de fiscalización, el Jurado Electoral Especial lo califica y, de verificar que los hechos descritos configuran un supuesto de infracción, admite a trámite la denuncia y le corre traslado al presunto infractor para que efectúe sus descargos. De determinar que ha habido infracción, este órgano electoral dispone el retiro o cese de la propaganda electoral prohibida. De no cumplirse con lo dispuesto, el Jurado Electoral Especial se pronuncia imponiendo una sanción, la cual consiste en una amonestación pública y una multa. Esta multa oscila entre 30 a 100 unidades impositivas tributarias, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida. Esta sanción puede apelarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual resolverá en última y definitiva instancia. Regresamos contigo, Jorge. Doctora Liz Barrera, es imposible no hablar de propaganda electoral sin mencionar también a la publicidad estatal. ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales para eso? Sí, inicialmente comentamos cuál es la definición de propaganda electoral, que tiene determinados elementos que componen una definición. Entonces, como hemos dicho, propaganda electoral es aquella acción que realiza una organización política o un candidato destinada a obtener un resultado electoral, a diferencia de la publicidad estatal, que es aquella información que van a difundir las entidades públicas y cuya finalidad es posicionarse respecto a los ciudadanos que perciben los servicios que éstas le brindan. Y puede ser información relacionada a obras públicas, a consecución de actividades propias de la entidad. Y esta información que se difunde es básicamente con recursos públicos. Este tema es bastante extenso también, pero le invitamos entonces a poder desarrollarlo en otro nuevo programa, ¿le parece? Por supuesto. Ok, entonces estamos así nosotros llegando a la parte final de Guía Electoral 2018. Queremos agradecer la participación de la doctora Liz Barrera Rivas, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Gracias, Jorge. Quisiera finalizar básicamente para dirigirme a las organizaciones políticas y que den cumplimiento a la normativa electoral, que es muy importante para que estos comicios electorales se desarrollen de manera transparente y con normalidad. Por nuestra parte será hasta la próxima, no sin antes recomendarles visitar nuestra página web en www.jne.gov.pe, nuestras redes sociales y nuestro canal institucional para más información referente a los comicios electorales. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía y agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung por el apoyo al programa. Hasta la próxima oportunidad.